Excelente. Entonces, pues vamos a empezar a platicar sobre, sobre el concepto de derivada, ¿no? Este, vamos a definirla de diferentes formas, porque eso es muy importante. Sobre todo hablar sobre las interpretaciones, la interpretación que le podemos dar a la derivada, ¿va? Entonces, vamos a poner lo siguiente. Vamos a decir que vamos a darle distintas interpretaciones para poder ya definirla bien, ¿ok? Eh, vamos a darle tres interpretaciones, ¿va? Me salió muy fea esa llave. Así, ahí está. Le podemos dar una interpretación física, le podemos dar una interpretación geométrica y le podemos dar una interpretación más analítica, matemática, por así decirlo, ¿sí? Si nosotros queremos hablar sobre la interpretación física, vamos a ponerle así, ¿ok? ¿Alguien sabe cuál es la interpretación física de la derivada? Un cambio de velocidad. Eh, un cambio de velocidad. Pues más bien ahí estás diciendo como un pleonasmo, ¿no? Bueno, sí. Pues Simplemente sería una velocidad, una porque velocidad. la velocidad es un cambio. Entonces, justamente una interpretación física es una velocidad, ¿ok? Esto llamado de otra forma se le dice razón Razón. de cambio, ¿no? Ujú. ¿Ok? Ahora, es bien importante entender eso porque cuando pensamos en velocidad, ¿ustedes en qué piensan? O sea, a ver, ¿tú en qué piensas, Areli? O sea, si yo Pues te que digo, va ¿qué es la velocidad? aumentando su rapidez respecto a un No, tiempo. no, el aumento de la rapidez es la aceleración. Ah, ok. Que cierta distancia en cierto tiempo. Ok, ok, entonces, si se dan cuenta, como que intuitivamente pensamos en la velocidad como siempre algo que tiene que ver con distancia o movimiento. ¿Están de acuerdo? Sí. Pero, ¿alguien me puede decir otro ejemplo de velocidad? O sea, que no tenga que ver con movimiento. Pues una vez habías dicho, por ejemplo, la velocidad a la que alguien crece o la velocidad a... Exactamente, eso puede ser, ¿no? Un buen ejemplo. O sea, por ejemplo, ¿a qué velocidad crecen ustedes físicamente o mentalmente? No sé, ¿no? Y eso sería una velocidad, ¿sí? O, por ejemplo, ¿a qué rapidez? O sea, un problema en donde ustedes vean, ¿a qué rapidez se descongela un hielito? ¿No? O sea, ¿a qué rapidez cambia del estado sólido al estado líquido, por ejemplo, ¿no? O a qué rapidez cambia del estado líquido al estado gaseoso, ¿no? Eso también habla de rapidez, por ejemplo, también en reacciones químicas, ¿no? A qué rapidez hace la reacción, ¿no? Dos compuestos que se unen, que se tocan, no sé. Hay muchas cosas, ¿no? A qué velocidad se transmite un virus en una población, por ejemplo. Entonces, la velocidad la vamos a considerar como un razón de cambio, ¿no? Quiere decir, razón de cambio es cómo cambia algo con respecto al tiempo, en el tiempo. Las cosas físicas suceden en el tiempo, al menos la física clásica, ¿no? Ya si nos metemos en física cuántica, puede ser que sucedan cosas diferentes, pero digamos en cosas clásicas, las cosas suceden en el tiempo. Entonces ahí está. Es bien importante que entiendan ese concepto, porque vamos a ver un tema que se llama razón de cambio relacionada y vamos a encontrar velocidades de muchas cosas, no necesariamente la velocidad de un coche o la velocidad de una partícula o de una persona corriendo. Vamos a encontrar la velocidad con la que se propaga un incendio, la velocidad con la que, no sé, o sea, varias cosas, ¿no? Entonces, esa sería la interpretación física y la derivada significa eso, ¿sí?
Si yo les hablo de la derivada del volumen con respecto al tiempo, lo que estoy diciendo básicamente es con qué velocidad cambia o cómo cambia el volumen de algo con respecto al tiempo. ¿Sí? ¿Sí queda claro eso? Sí. Va. Sí. La segunda sería la interpretación geométrica. ¿Ok? Y la interpretación geométrica es, bueno, a ver, geométricamente, ¿qué hace una derivada? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo en la función para que yo pueda decir, eso es una derivada, ¿va? Y básicamente lo que podemos ver geométricamente de la derivada es que la derivada es una pendiente, ¿ok? Tiene mucho que ver, obviamente, con la interpretación física, porque si la interpretación física habla de una razón de cambio, ¿sí? Justamente la razón de es una pendiente. Nos vamos a acordar un poquito de geometría, ¿no? Que es justamente la parte que se tiene que ver. Y es la pendiente específicamente, la derivada es la pendiente de todas las rectas tangentes, o sea, que tocan en un punto a la función, tangentes a la curva, ¿no? Que en este caso, pues es f de x, ¿no? Ahí está. Entonces, justo esa pendiente es, la derivada va a ser un conjunto de pendientes, ¿no? De todas esas rectas que, que son tangentes a la curva, ¿no? Ahorita lo vamos a ver como mucho más claro. Y la interpretación matemática, pues ya sería básicamente su definición, ¿no? De hecho, ahorita pues eso es lo que vamos a hacer. Cómo se define la derivada a partir de el concepto de límite, ¿no? Por eso fue importante que viéramos el concepto de límite, porque pues si no, no podemos definir a la derivada. ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí? Entonces hay tres interpretaciones. La primera es, bueno, no es que haya primera, ni segunda, ni tercera, sino depende de qué es lo que estemos trabajando, ¿no? Una sería la definición matemática, que a partir de ahí vamos a encontrar todo lo demás, pero se van a dar cuenta que todo va a estar relacionado. Ay, perdón. Ya. Estaba uniendo la Valeria. Muy bien. Entonces ahí está, ¿no? Entonces tenemos esas, ni siquiera pusimos aquí derivada, ¿no? Pero esto sería derivada. Ahí está, ¿vale? Entonces vamos a empezar a definirla. Para esto, pues vamos a usar un poquito la geometría analítica, ¿no? Para poder verlo primero gráficamente y ya ir como definiéndolo poco a poco, ¿no? Entonces, vamos a dibujar una función, así como lo hicimos con límite. Y esta función sí sí debe tener ciertas características muy específicas. Por ejemplo, tiene que ser continua, ¿no? No podemos encontrar una derivada en una función que no lo es. Tiene que ser diferenciable. Ahorita vamos a hablar de ese concepto de diferenciabilidad, que es que una función sea diferenciable. Entonces tiene que cumplir esas dos condiciones. Pero una está relacionada con otra. Por ejemplo, una función que es diferenciable implica que ya sea continua. No es una doble implicación. Eso quiere decir que una función continua no necesariamente es diferenciable. ¿Sí entienden esa parte? O sea, digamos, de diferenciabilidad implica forzosamente que la función sea continua, pero que sea continua implica que sea diferenciable. Entonces, ahorita vamos a hablar de ese concepto. Por lo pronto voy a dibujar una función, digamos una cosa así, ¿ok? Y esta sería mi f de x, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí. Este sería mi f de x. Ahí está. Ahora, ¿alguien se acuerda
de sus clases de física de cómo calcular la velocidad media? Así de una partícula, de lo que sea. ¿Cómo se calcula la velocidad media? A ver, acuérdense. A ver tú, Pues es Raúl, velocidad acuérdate. final menos la inicial, ¿no? Ok, pero Por más el tiempo. específico. Pues los puntos, el punto inicial, la velocidad del O punto. sea, imaginemos que esta función es una función de posición. Entonces, ¿cómo calculas la velocidad media? Pues tomando un punto de, pues tenemos velocidad contra tiempo. Tomamos un punto de velocidad, No, es que esta función no es velocidad contra tiempo, es posición contra tiempo. posición, perdón, O sea, posición de distancia, Ajá. como dice Jimena, final menos inicial. sobre Ok. tiempo. Ajá. ¿Sobre tiempo o sobre tiempo final menos inicial Final y también? menos inicial. Ajá. O más bien, La delta exacto, la delta del tiempo, que del esa es la tiempo. diferencia. Exactamente. Ok. Ajá. Entonces tomamos un punto, ¿sí? Que en este caso vamos a llamarle A. Ahí voy. Ahí está. Y tomamos otro punto, ¿no? Totalmente distinto. Vamos a tomarlo por acá. Que sería B, ¿no? Vamos a decirlo así. ¿Ok? Digamos que el eje de las X, ¿no? Análogo a un problema físico, pues sería el eje del tiempo. Y el Ujú. eje de las Y sería la posición, ¿no? X de t, por así decirlo. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es agarrar un intervalo, ¿se dan cuenta? Un intervalo en este caso en X. Podemos ponerlo de manera análoga en el tiempo, un intervalo de tiempo. Y lo que sucedía es lo siguiente, ¿no? La velocidad media, lo que realmente estaba calculando, era este pedazo de recta, ¿no? Que está aquí. ¿Se dan cuenta? Y ese pedazo de recta tiene pues, unas características muy específicas. Por ejemplo, vean que si yo traslado este pedazo, ¿qué se forma ahí? Un triángulo. Un triángulo, ¿no? Y además es un triángulo rectángulo en donde nosotros podemos decir justamente, si yo sigo trasladando esto para acá, por ejemplo, para acá y el de acá, o sea, porque acuérdense que son dos puntos, lo traslado para acá, pues este sería un f de b, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí. Ese sería Sí. el resultado de evaluar b en la función y acá sería el resultado de evaluar a en la función. ¿Ok? Entonces aquí la velocidad media justamente se calculaba como la pendiente de esta semirrecta que se formaba ahí, ¿no? Entonces, para poder yo calcular la pendiente, ¿qué necesitaba? Necesitaba, primero, sabía que la pendiente es igual a la tangente del ángulo, ¿no? Que en este caso el ángulo es pues que está aquí, ¿ok? Y yo sé entonces que la tangente pues es el cateto opuesto, ¿no? Sobre el adyacente, ¿están de acuerdo? Así se define la tangente. Entonces, Sí. ¿cuál sería el cateto opuesto de este triangulito que acabamos de formar aquí? O sea, el cateto opuesto sería ¿están de acuerdo? Sí. Sí. ¿Cuánto valdría ese cateto opuesto? F de B menos F de A. Exactamente. Entonces, f de b menos f de a. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y eso lo tendría que dividir entre este cateto que sería el adyacente, ¿no? Que ese vale b menos a. ¿Están de acuerdo? Ujú. Entonces ya podíamos decir justamente que... Ay, güey. Ya, perdón. Estaba entrando el Joaquín. Bueno, ya podíamos decir justamente que la velocidad media
pues sí va a ser igual a la pendiente, ¿no? Que se forma ahí entre ese intervalo, ¿no? Y esto iba a ser igual a f de b menos f de a sobre b menos a, ¿no? Esto lo podíamos traducir en una función posición-tiempo como f de b sería posición final, ¿están de acuerdo? F Sí. de a sería posición inicial y este sería el delta t, ¿están de acuerdo? Ujú. Vean Sí. que básicamente, aunque no le estamos poniendo nombres de posición y tiempo, estamos haciendo básicamente lo mismo, ¿ok? ¿Hasta aquí todo queda claro? Sí. Ok. Sí. Justo esta velocidad media es una velocidad, ¿no? Pero vean que no es muy, pues no es muy útil, ¿no? Porque vean que, por ejemplo, aquí, ¿no? En el punto A, la velocidad de esa pues de esa cosa, ¿no? Que está cambiando con respecto a X, es muy diferente a la que está acá en B, ¿no? O sea, pasan cosas totalmente distintas en estos dos puntos, ¿sí? Y lo que realmente nos dice la velocidad media, pues es como un promedio de todas las velocidades que se produjeron en ese intervalo. Entonces, pues realmente es como decir, pues sí, es un promedio, ¿no? Es como, a ver, o sea, ustedes tienen, ustedes son profesores de un grupo y sacan el promedio del grupo, ¿no? Pero eso a veces no nos dice gran cosa, porque puede ser que muchos sacaron 10, ¿no? Y muchos sacaron 0 y el promedio ahí les da como por 7, ¿no? Por ejemplo. Entonces no nos está diciendo como que algo muy útil, ¿no? O sea, a veces la media o el promedio, como que no, esos valores de centralización como que no nos dicen mucho, ¿no? Entonces, la idea principal sería, pues, cada vez hacer el intervalo más chiquito, ¿no? Porque entre más chiquito sea el intervalo, pues ese promedio, por así decirlo, esa media, pues va a ser más cercana a lo que yo quiero saber, ¿no? Entre más lejana esté, pues imagínense, pueden pasar 1000 cosas entre A y B, ¿sí? Pero mientras más corta sea la distancia entre A y B, pues menos le doy chance a la función de que cambie. ¿Están de acuerdo? O que el cambio sea mucho más instantáneo. Entonces, justamente lo que nosotros vamos a intentar es encontrar esa velocidad instantánea, ¿sí? O sea, ¿qué sucede en cada instante? A ver, déjenme ver qué está pasando aquí. Ah, ya, perdón, es que se unen y de repente me distraigo. Ok, velocidad instantánea. Ahí está, ¿no? Y justamente la velocidad instantánea va a ser la derivada, porque a mí lo que me interesa es ver cómo cambia esa función en todos sus puntos, en todos sus puntos. Entonces, imagínense, a ver, ya nosotros sabemos cómo calcular la velocidad media, ya vimos que es cómo cambia, cómo es el resultado, digamos, final menos inicial, ¿no? Entre un intervalo de tiempo, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de una cuestión física. Pero entonces ese intervalo de tiempo tiene que ser extremadamente chiquito. Entonces, pues vamos otra vez a pensar en el concepto de límite. Acuérdense que el concepto de límite decía nosotros nos podíamos aproximar, ¿no? a un valor, siempre y cuando nosotros pensáramos en un delta y en un epsilon, que sea lo arbitrariamente pequeño, como ustedes quieran, de forma que la aproximación cayera en un intervalo muy pequeñito, ¿no? Entonces, justamente lo que vamos a hacer es hacer que el intervalo sea muy pequeñito. Pues vamos a dibujar otra vez una, una gráfica para que lo podamos ver. Entonces, ahora lo que yo busco es encontrar la velocidad instantánea, ¿sí? O sea, cómo cambia la función en cada uno de esos
esos puntos. Eso es lo que estoy buscando. Y ese es justamente el concepto de derivada. A ver, entonces, pues imagínense, otra vez tengo mi función, pero ya esto es un super sub, ¿no? O sea, estamos muy, muy, muy cerquita en la gráfica. O sea, ya estamos viendo así microscópicamente la gráfica, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues yo lo que voy a intentar es justamente encontrar esa velocidad instantánea, ¿sí? En este punto, que es A. Entonces ya vimos que si yo avanzo un intervalo, pues se va a formar justo una pendiente, ¿no? Una recta, una velocidad media, como aquí vimos, ¿sí? Vamos a proponer, ¿no? A sumarle, vamos a ponerle como por aquí más o menos. Ahí voy. Ahí está. Le voy a sumar un valor h, ¿sí? Y justamente esa h pues va a ser tan pequeña como nosotros queramos, ¿sí? Entonces ya tenemos justo otro puntito que está aquí, que es a más h, ¿no? Ahí está. Listo. Entonces, vean lo siguiente. Vamos a tratar de hacer lo mismo, ¿no? Vamos a dibujar, fíjense. Bueno, voy a primero darle la correspondencia a estos valores. Por ejemplo, este de aquí, pues sería f de a, ¿están de acuerdo? O sea, el resultado de valor a en la función. Y el de aquí arribita, que ya está muy cercano, porque acuérdense que a es muy chiquitito, es un valor muy, muy pequeñito. Este sería el resultado de evaluar f de a más h. ¿Están de acuerdo? Ahí está. Y vean que básicamente estamos haciendo lo mismo que hace rato, ¿no? Estamos dibujando una recta aquí, bueno, un pedazo de recta que representaría una pendiente. Ahí está, ¿no? Ahora, ¿cómo calculo esa pendiente? Que otra vez estaríamos hablando de una velocidad media, pero muy chiquitita, ¿están de acuerdo? Entonces, esa pendiente va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a f de a más h, ¿están de acuerdo? Menos f de a, que sería, esto de aquí arriba es el cateto opuesto de ese triangulito chiquitito que acabamos de formar ahí. Y abajo tendríamos a más h menos a, ¿están de acuerdo? Entonces, justamente vean que ya lo siguiente a esto, pues sería decir, a ver, la pendiente es igual a f de a más h menos f de a sobre a menos a, pues se cancelarían en este caso, ¿no? Aquí ven que a menos a se hacen cero y solamente quedaría h. ¿Sí? Ok, Sí. entonces específicamente para esto que acabamos de dibujar, pues esto sería la pendiente, esta expresión que está acá. Pero seguimos teniendo el mismo problema, ¿no? Por más chiquitito que sea ese intervalo, ¿no? Que en este caso el intervalo es h, ¿no? O sea, esta distancia vale h. Por más chiquitito que sea, pues no sigue siendo sin ser instantánea, ¿no? La velocidad es una velocidad media muy, muy, muy corta. Entonces, ¿cómo resuelvo ese problema? Pues para eso está el concepto de límite, ¿no? ¿Qué es lo que voy a tratar de hacer para que esto sea instantáneo? Voy a obligar a que h sea qué. Tiendo a cero. Exactamente, ¿sí? Como h ya es chiquito, entonces cuando nosotros digamos que en el límite cuando h tiende a cero, entonces acuérdense que ya eso prácticamente ya podemos decir que es a, ¿están de acuerdo? O sea, ya la distancia la estamos haciendo tan chiquitita, ¿sí? Que podemos decir que prácticamente es cero, ¿no? Entonces, a esta pendiente le aplicamos ese concepto y ya diríamos lo siguiente, ¿no? Entonces, la velocidad instantánea, vamos a ponerle así, pues sería igual al límite
cuando h tiende a 0, porque acuérdense que de por sí ya era chiquito h, vamos a tenderlo a 0, a obligarlo a que prácticamente pues, no haya distancia de esta función, ¿no? F de a más h menos f de a, ¿sí? Sobre h. Entonces, fíjense que aquí ya estamos calculando, con esto ya estamos calculando la velocidad instantánea. ¿Cuándo? X es igual a A. ¿Están de acuerdo? O sea, específicamente en el punto A. Ya, prácticamente ya tenemos la definición. Vean entonces que aplicando límite a esa pendiente, básicamente ya estamos hablando de velocidad instantánea. Entonces, ahora sí, sea f, ¿no? Una función, sea f continua y diferenciable. Ahora sí, vamos a hablar del concepto de diferenciable. Que una función sea diferenciable significa, en palabras así como más no tan formales, digamos, no una definición tan formal, que una función sea diferenciable significa que la función sea suave. O sea, digamos, que ustedes le pasen la mano a la función y no se espinen, no se piquen. ¿Sí? ¿Se lo pueden imaginar? Por ejemplo, esta función es suave, ¿no? Es como como el lomo de un caballito, ¿no? ¿Sí? Imagínense esta función. ¿Ustedes creen que esa función es suave? No. Ese ya, en vez de un caballito, es como un puercoespín, ¿no? Entonces, no es suave. Justamente esa función, en estos puntos, la función no es diferenciable. Entonces, en esos puntos no existe la derivada. Eso significa diferenciabilidad digamos, en un concepto mucho más burdo, no matemático, ¿no? ¿Pero se entiende? ¿Me pueden O dar sea, alguien un ejemplo de una función que no sea diferenciable? una pregunta, o sea, o sea, nosotros viendo una gráfica ya sabemos si es diferenciable o no. Sí, exacto. Debe tener dos condiciones, ¿no? Dijimos que cuando una función es diferenciable, ya damos por hecho que es continua. O sea, que una función sea diferenciable significa que sea continua, pero una función que es continua no necesariamente es diferenciable. Por ejemplo, deme un ejemplo que conozcamos, que ya hemos usado, de una función que sea continua, pero hay un punto en donde no es diferenciable. Puede ser valor ¿Cuál es? absoluto. Exactamente. El valor absoluto, acuérdense que la gráfica es así, ¿no? Una V. Entonces, en ese punto, o sea, en x igual a 0, la función no es diferenciable. Entonces, si ustedes intentan encontrar la derivada en ese punto, no existe. ¿Por qué? Porque acuérdense que geométricamente, ¿qué es? Una pendiente, ¿no? De la recta tangente. Entonces, ¿cómo es la recta tangente ahí en ese pico? Es así, es así, es así. ¿Cómo es? ¿Cómo es? No se puede definir, ¿se dan cuenta? ¿Sí? O sea, como que no tiene como para dónde ser la recta tangente. Entonces, es por eso que la función no es diferenciable ahí. No se puede encontrar una derivada en ese punto. ¿Ok? ¿Sí se entiende entonces ya el concepto de diferenciabilidad? Sí. Entonces, que una función sea suave, así como esta sí es diferenciable en todos sus puntos, ¿no? En todos, en todos, en todos. De hecho, vamos a ver más adelante, pues obviamente todo el concepto que tiene que ver con máximos y mínimos, y nos vamos a dar cuenta que pues en las jorobitas de la función vamos a encontrar o un máximo o un mínimo, pero esa jorobita tiene que ser suave, o sea, diferenciable, ¿va? No puede ser una jorobita de pico, ¿ok? Entonces, ahora sí, que sea f una función continua y diferenciable, entonces, ya podemos decir, ¿no? La derivada de mi función, f de x, con respecto a x, esa sería la notación como más completa, ¿sí? Eso va a ser igual a el límite cuando h tiende a 0 de
f de x más h menos f de x sobre h, ¿no? Básicamente es lo mismo que escribí arriba, pero ya lo estoy haciendo de manera general para cualquier x. Acuérdense que arriba calculamos la velocidad instantánea cuando x es igual a a. Aquí ya lo estamos haciendo de manera general, ¿sí? Eso suponiendo que que f es continua y diferenciable para toda x, ¿no? Vamos a ponerle así, para toda x que pertenece a los reales, ¿sí? Entonces, ahí está. Esa sería la definición de derivada. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Se entendió cómo construimos la definición? La construimos a partir de una velocidad media y de esa forma nos acercamos a que, o sea, obligamos a que esa velocidad media se hiciera instantánea con el concepto de límite, ¿no? Cuando h tiende a cero. ¿Sí? Sí. Sí. Ok, perfecto. Muy bien. Pues listo. Nosotros podríamos calcular la derivada de cualquier cosa, ¿no? Con este concepto. Vamos a ver, por ejemplo. Ahora, vamos a ir construyendo ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, vamos a construir, vamos a encontrar la derivada de una función continua. Digo, de una función constante, perdón. Por ejemplo, f de x igual a 2. ¿Ok? ¿Ustedes qué pronostican para esa derivada? O sea, ¿cuál sería la derivada de una constante? 0. Sí. Ok, nos han enseñado que es cero, pero ¿por qué? Porque no, pues es una constante, no va a haber una razón de cambio. Más bien, la razón de cambio es cero, ¿no? No cambia. Exacto. No cambia porque siempre va a ser igual en todos esos puntos, ¿no? O sea, es más, hasta la velocidad media sería cero, ¿están de acuerdo? Sí. Ya hablando de términos como más grandes, pero vamos a ver si es cierto. Entonces sería la derivada de f de x, pues va a ser igual a ¿qué? Al límite cuando h tiende a cero de f de x más h, o sea, a la función la evaluamos en x más h. ¿Qué nos daría? O sea, a esta función, esta función, evalúenla en x más h. 2 más 0, ¿no? No, pues en realidad no le puedo evaluar nada, si es constante, Bueno, entonces es 2. Luego le resto la función original, ¿están de acuerdo? Que sería 2, Ujú. ¿sí? Y luego eso entre h, que es, en este caso, o sea, primero sería así, ¿no? ¿Están de acuerdo? Todavía no estoy resolviendo el límite. Ahora, límite cuando h tiende a 0 de, ¿qué es lo que me quedó arriba? Me quedó 0 entre h, ¿están de acuerdo? Y 0 entre h, ¿a qué es igual? Al límite cuando h tiende a 0 de 0, ¿están de acuerdo? Y el límite cuando h tiende a 0 de 0, pues es 0. Justamente lo que habíamos pronosticado. Entonces, ahí está la razón de por qué una función constante, su derivada es 0, ¿sí? Ahora, imagínenselo gráficamente, pues gráficamente la función constante es una recta horizontal, ¿no? En todos sus puntos, la recta tangente a todos sus puntos también es una recta horizontal, y las rectas horizontales, ¿qué pendiente tienen? 0, ¿no? 0. Entonces, ahí está, ¿no? Por donde lo queramos ver, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Que la derivada es 0, ¿sí? Entonces, f de x, f' de x, que acuérdense que esta es otra notación de derivada, es 0, ¿no? Ahí está. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. Ok. Bueno, entonces vamos a construir
otra cosa importante. A ver, por ejemplo, yo quiero encontrar la derivada de una función que tiene esta forma. ¿Ok? ¿Cómo le haría? Por ejemplo, voy a hacerlo como por partes. A ver, tengo f de x, ¿sí? Pero también necesito a f de x más h, ¿están de acuerdo? O sea, en el concepto aparece f de x más h. En este caso, ¿qué sería? X más h A a la la N. n, ¿están de acuerdo? A la N, ajá. Ok, muy bien. Ahora, tendría que ver con el binomio de Newton, ¿están de acuerdo? Por eso se acuerdan que les comenté que lo checaran, ¿no? Entonces vamos a ver. La derivada entonces, pues va a ser lo siguiente. Va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, que en este caso es x más h a la n, ¿están de acuerdo? Menos x a la n y todo esto sobre h. ¿Ok? Sí. Por el momento, así como está, pues tenemos un problema porque cuando h tiende a 0 me quedaría arriba x a la n menos x a la n sobre 0. O sea, 0 entre 0, esa cosa se indetermina, ¿no? Entonces, hay que ver la forma de simplificar una h. Entonces, ¿cómo le haríamos? Necesitaríamos desarrollar, ¿están de acuerdo? Desarrollar ese binomio de Newton. O sea, es este x más h a la n. Pero pues, ¿cómo lo desarrollamos si no sabemos cuánto vale n? ¿Cómo le podríamos hacer? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo desarrollarían esto? ¿Cómo quedaría el desarrollo de esa cosa? ¿Alguien se acuerda? Sí, bueno, con el binomio de Newton, cuando se pone el triangulito y A ver, ¿cómo se construye el triangulito? pues es 1, 1, ¿Mm? luego 1, 2, 1. Ok, O sea, se van sumando. ok. Entonces, ¿cuál sería el siguiente? 1, 3, 3, 1. Ajá. Necesitamos uno más, ¿no? Ajá, 1, 4, 6, 4 y 1. ¿Y esos numeritos qué son? Son los coeficientes pues de la función. No, Y eso no es una función, es un bueno, binomio. del binomio, perdón. Ajá. Son los coeficientes y vamos restando. O sea, el A va a ir disminuyendo y B va a ir aumentando. ¿Pero de qué? Eh, ¿Disminuyendo qué? Su coeficiente. No. El No. coeficiente, los coeficientes aquí Es están. ajá, es el esos son los exponente. coeficientes. El grado, ¿no? El grado El grado va a ir disminuyendo va a ir disminuyendo para A y va a ir aumentando para B. para ¿Están de B. acuerdo? Sí, Entonces, vean que siempre, o sea, siempre el desarrollo empieza con el primer término al exponente que está el binomio. ¿Están de acuerdo? O sea, a la cuarta. ¿Sí? Luego vendría este, ¿no? Que sería el coeficiente número 2. sí, A baja de grado y aparece B. ¿Están de acuerdo? sí. Luego sería 6, A baja de grado, B sube de grado. Luego aparece este 4, A baja, B sube. Y en el último término estaría B a la cuarta. ¿Están de acuerdo? Entonces vean, estos son los términos que me interesa que vean. Por ejemplo, estos primeros dos y este último, ¿no? Entonces, si nosotros vemos eso, ¿cómo podríamos desarrollar x más h
a la n. Podemos saber el primer término, ¿están de acuerdo? ¿Cuál sería el primero? X a la N. X a la n. ¿Están de acuerdo? El segundo, ¿cuál sería? Es que no sé qué coeficiente llevaría. No, sí se sabe. Ve el de arriba, ve el ejemplo de arriba. Ah, ya. N por X. N por Exacto. N por X a la ¿qué? N menos 1 N menos 1 por H. por H, correcto. Ya después de aquí, ya no sabemos qué pedo, ¿no? Pero sabemos el último. H a la N. H a la N. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo con eso? Ahora, todos estos que están aquí en medio, todos los que están ahí en medio, todos, absolutamente todos, están de acuerdo que tienen al menos una X y al menos una H. ¿Están de acuerdo? Bueno, más bien tienen al menos una X y al menos un H cuadrada, ¿no? Porque el siguiente del segundo término debería de tener un H cuadrada, ¿están de acuerdo? Y luego un H cúbica, y luego un H cuarta, hasta HN. Pero el penúltimo, de hecho, el penúltimo también lo podemos escribir, ¿no? Vamos a escribirlo. Vamos a poner que sería, también sería N, lo voy a poner con azul. ¿Están de acuerdo? Vean que el penúltimo término también tiene N, ¿no? Sí. Luego sería X, ¿están de acuerdo? Solita. Y luego H a la ¿qué? N menos 1. N menos 1, ajá. Y luego más, ahora sí, H a la N. ¿Todos de acuerdo con eso? Entonces, ahora sí, con ello ya puedo decir, todos los que están aquí comparten una X y una X cuadrada al menos y una H cuadrada al menos, ¿no? Así, al menos. Ahí está. Entonces, vamos a escribirlo. Ahora sí. Vamos a poner límite cuando H tiende a infinito, pues de todo este chorizo, ¿no? A ver, vamos a escribirlo, porque ese sería X más H a la N. Quedaría X a la N más N por X a la N menos 1 por H más punto, 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 más N por X a la H, digo, X por H a la N menos 1 más H a la N, y a esto le resto X a la N, ¿no? Ahí está. ¿Están de acuerdo? Sí. Y todo esto entre H. Inicialmente que puedo hacer una simplificación, ¿no? X a la N menos X a la N, pues se cancela. ¿Ok? Entonces, esto me quedaría, esto va a ser igual al límite cuando H tiende a 0 de, ¿qué es lo único que me quedó? Me quedó un N por X a la N menos 1 por H más punto, 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 más N por X por H a la N menos 1 más H a la N. ¿Ok? Sobre H. Vean que como todos los términos de arriba tienen H, pues me va a quedar 0 y entre 0 pues se sigue indeterminando. Hasta este momento no hemos resuelto el problema de la indeterminación. ¿Pero qué se les ocurre hacer a partir de esto? ¿Podemos factorizar la H? Factorizar una H, ¿están de acuerdo? Porque todos los términos, ya vimos que todos los términos que están ahí, todos tienen H. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría límite cuando H tiende a 0 de H. H H por N por X a la N menos 1 más punto, 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 más, si le quito una H a eso, ¿qué quedaría? NX. NX. Ajá, sí, NX. NX por H a la ¿qué? A la... Menos 2, ¿no? Ajá, sí. ¿Están de acuerdo? Más H a la N menos 1. ¿Ok? Sí. Sobre H. Ok, ahí está. ¿Por qué la menos 2?
Pues porque estaba la -1, pero pues como le quité una h, pues queda la -2. Y luego la que estaba h a la n, le quito una h, entonces ya quedaría h a la n-1. Ah, ok. ¿Sí? O sea, esta h se la quité, ¿no? La que está aquí. Le Ujú. quité, a cada término le quité una h. Entonces por eso quedaría así. Entonces eso me permite hacer una simplificación, ¿están de acuerdo? De esta forma. Y Ujú. ya me quedaría lo siguiente. Me quedaría el límite cuando h tiende a 0 de n por x a la n-1, ¿sí? Más punto, más, no, este es n, perdón, n por x a la h, digo, por x por h a la n-2, más h a la n-1. Así queda, ¿va? Ahora sí, cuando h tiende a 0, ¿qué pasa? Se cancelan todos los Se cancelan todos excepto ¿cuál? El primero, ¿no? primero. Primero. Todos se cancelan porque todos, absolutamente todos los términos que están después del primero, todos tienen H. ¿Están de acuerdo? Ujú. Sí, sí lo ven. Sí. Sí. De hecho, lo comentamos, ¿no? ¿Mande? O sea, ¿se quitan todas las H's? Pues no se quitan, pero acuérdate que como H tiende a 0, Multiplícalo y pues, exacto, todos se están Cero, multiplicando por sí. 0. Entonces todos se hacen 0, 0, 0, 0, 0, 0, Ah, ok. las que sean. Todas hasta n-1, todas son ceros. Ah, Entonces, ¿qué es ok. lo único que me queda? el Pues la primero. N N por nada más. X a la n-1. nx a la n-1. ¿Y esto qué es? La formulita, ¿no? Mi... Ujú. Entonces, si f de x es x a la n, ¿no? Entonces, su derivada es n por x a la n-1. Ahí está. Pues ahí está, ¿no? Ya construimos La fórmula. una formulita. Wow. Pues Y sí, vean que realmente pues no necesitamos de gran cosa, ¿no? Necesitamos saber nada más cómo funcionaba el binomio de Newton, ¿no? Por ejemplo. ¿Ok? oye, Raúl, ¿y cuántas veces se puede derivar a un número? Bueno, a un número no, a una función. ¿A una función? Sí. En realidad, casi todas las funciones tienen infinidad de derivadas. De hecho, a eso se le llama clase. ¿Qué clase es? Es clase infinita, etcétera. O sea, eso ya es como algo mucho más específico. De hecho, lo estoy buscando aquí en mi libro. Eh, Hablar de clases. Sí, que se llaman derivadas de orden superior. Ok. Y hay un teorema que dice que si f tiene n derivadas en intervalo AB y son continuas en AB, entonces se dice que f es de clase C a la n, justamente, ¿no? Entonces, podemos decir que una función es clase 10, por ejemplo, si tiene solamente 10 derivadas. Pero en realidad, básicamente todas las funciones conocidas, las que nosotros conocemos, por ejemplo, las que estudiamos normalmente, son de clase infinita. Porque aunque tú, o sea, por ejemplo, si tú derivas x, ¿no? Y su derivada es 1. Luego la derivada de 1 es 0. Y luego la derivada de 0 es 0. La derivada de 0, 0, 0, 0, 0. Te puedes ir infinitamente, o sea, sigues derivando.
no es como que cuando llegues a cero te frenes. Eso no nos lo impide, ¿sí? Vale. Entonces, casi todas las derivadas tienen una infinidad. Ok. ¿Hasta aquí ya vamos todo bien? Sí. Va. Vamos a construir ahora, o a tratar de construir pues, la regla de Leibniz, ¿no? O la regla del producto. Porque pues también, creo que también es algo así de que, ay, pues esa es la fórmula para encontrar la derivada de un producto de funciones, ¿no? Pero vamos a ver si es cierto. Ok, entonces, imaginen que decimos, ¿no? Sea f de x y g de x, o sea, dos funciones que son diferenciables, ¿no? ¿Ok? Entonces queremos encontrar f de x por g de x y queremos encontrar la derivada de esta cosa con respecto a x. Entonces esa cosa pues va a ser igual a, esto lo podemos decir de la siguiente forma, podemos decir la derivada de f por g de x con respecto a x, ¿no? Y eso básicamente es decir la derivada, así ya con otra notación, de con respecto a x, ¿va? Entonces, eso sería un producto de funciones, ¿están de acuerdo? Sí. Ok, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo quedaría la derivada? Vamos a aplicar el concepto, ¿no? Entonces, f por g' de x va a ser igual entonces al límite cuando h tiende a 0, ¿sí? De, ¿cómo iría aquí? Mm, Pues sería f de x más h, ¿están de acuerdo? Ujú. Por g de x más h, ¿están de acuerdo? Sí. Ahí está. Menos f de x por g de x. Sí, hasta aquí creo que todos lo entienden bien, ¿no? Ujú. Muy bien. Ahora, aquí el problema va a ser, ¿cómo le hago para que deje de indeterminarse, ¿no? Porque vean que si h tiende a 0, pues me quedaría f de x por g de x menos f de x por g de x, que eso daría 0, entre 0, 0, ¿no? Entonces, aquí es en donde empiezan las cosas raras, que uno dice como de, ay, pues es que eso nunca se me hubiera ocurrido a mí, pero pues sí, a veces esas mañas las van a ir aprendiendo con el tiempo. Vean lo siguiente que voy a hacer, que es esto. Yo tengo f de x por g de x, ¿no? Por g de x más h, perdón. ¿Cuáles son las dos herramientas que hemos visto hasta el momento que podemos hacerle a una expresión para no afectarlo? Sumar ceros. ¿Ok? Sumar ceros es una y multiplicar Multiplicar por unos, uno. ¿no? Son dos herramientas que tenemos, ¿va? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a sumar un cero, ¿sí? Voy a restar, por ejemplo, a restar f de x más h. Ahorita van a ver por qué específicamente usé este cero. F de x más h por g de x más f de x más h por g de x. ¿Están de acuerdo que eso es un cero? Estoy restando y sumando, ¿no? Ujú. ¿Sí? Sí. Sí. Déjenme hago la raya esta más grande. No la voy a hacer con regla, porque si no va a salir muy fea. Y hasta acá. Ahí está. Ahí está. O sea, ya inicialmente estaba el f de x más h por g de x más h, y le sumé un cero, que sería este pedacito de aquí. Vamos a ponerlo. Este es un cero, ¿no?
¿Ok? ¿Y qué me falta? Me falta menos, Menos f de x por g de x, ¿no? exactamente, menos f de x por g de x. Y todo esto entre h. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok. ¿Qué se les ocurre hacer con ese cero que agarré? O sea, ¿qué es lo que pueden hacer, pues? Mm, O sea, ¿cuál fue la finalidad de eso? Ahora, vean, antes de eso, ¿alguien se acuerda de la fórmula de un producto de funciones? Es U por... Ay, U por B, pero si en este caso estamos hablando de f de x y g de x, pues sería f de x por g derivada, ¿no? ujú. Más g de x por f derivada. Por f derivada. Ahí está. Eso es a lo que vamos, ¿ok? Entonces, ahora vean acá que necesitamos agarrar a f de x, ¿sí? Y que esté multiplicada por su derivada, ¿ok? Entonces, lo voy a poner con este colorcito, vean. ¿Qué pasa si yo asocio este pedazo? ¿A quién puedo factorizar ahí? ¿A qué? F de x más h, ¿están de acuerdo? F de x más h aparece en los dos términos, ¿sí? ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, vean, tengo el límite cuando h tiende a 0. Voy a poner otra vez la reglita porque si no va a salir muy chueco. Algo así. ¿Ok? Entonces, factorizo un f de x más h. ¿Y qué me quedaría? Me quedaría, vamos a ponerlo así como con corchete, me quedaría g de x más h menos g de x. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ese g de x más h menos g de x, ¿a qué se parece? A la fórmula. No. ¿Cuál fórmula? Mm, no sé. f de a más h menos f de a. Bueno, se parece más bien al concepto de derivada, ¿no? Se parece a esto, ¿no? Ajá. Es la parte, es la parte del numerador, perdón, del concepto de derivada. O sea, es una función evaluada en x más h menos la función original, ¿no? Sí. Aquí está, ¿no? Una función evaluada en x más h menos la función original. Ahí está. Luego, del otro pedazo, vamos a ponerlo con otro color, de este pedazo, ¿qué podemos factorizar? G de X. G de x, ¿no? G de x aparece en ambos, entonces sería más G de x por, ¿qué quedaría? F de F X de más H. x más h menos f de x. ¿Y eso a qué se parece? Pues otra vez, ¿no? Al concepto. Y todo esto entre h, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos separar, ¿no? Sí. Con propiedades de los límites podemos decir que el límite de esta cosa, ahora vamos a asociar, ¿no? Este sería f de x, perdón, f de x más h, ajá, y quedaría por g de x más h menos g de x entre h. ¿Están de acuerdo? Ese sería el primero. Más límite cuando h tiende a 0 de g de x por... déjenmelo, aquí me faltó un paréntesis. F de x más h aquí, menos f de x, ¿ok? Sobre h. Ahí está. ¿Sí están de acuerdo con lo que dice? Sí. Sí. Ahora, esto, ¿qué es? La fórmula. Bueno, la... La
derivada de La derivada. Exacto, la derivada de g. Esta es la derivada de g. ¿Y este sería? la La derivada derivada de f. Entonces, ¿cómo quedaría? Queda que f por g derivada de x, pues va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, ¿están de acuerdo? Por Ujú. g' de x más límite cuando h tiende a 0 de g de x por f' de x. Entonces, como ya quitamos la parte de las h's, pues, bueno, aquí sí, en la primera sí, cuando h tiende a 0, solamente quedaría f de x, ¿no? Entonces, ahora sí, ya vamos a ponerlo con color, con otro color. F por g' de x, pues ya simplemente quedaría f de x por g' de x más g de x por f' de x. Y ya construimos la formulita. Eso se le llama ¿sí? Me faltó ahí una T. Regla de Leibniz. Ahí está. O la regla del producto, ¿no? Que es la que ya nos habían enseñado. ¿Sí? Sí. Entonces, vean que esta parte de sumarle ese cero, pues es como lo complicado a veces de que se nos ocurra, ¿no? Pero, pues Oye, sí Ray, tiene... Mande, dime. en esa parte donde le sumaste el cero, ¿por Ajá, qué, bueno, tú sumaste menos f de x más h por g de x ajá, más f de x más h por g de x? ¿Por ajá. qué g de x no fue x más h? Porque justamente, o sea, yo por eso les dije, vean, ahorita voy a proponer sumar este cero y después va a tener sentido. Porque justamente lo que estoy haciendo es agregar una f de x más h para que yo pueda factorizar de este lado un f de x más h y agregar un g de x para que de este lado pueda factorizar g de x y me queden estas formas, ¿no? Ah, ok. ¿Sí? Si yo propongo otro cero, pues va a ser válido, pero no voy a llegar a al final de lo que quiero, ¿sí? Ujú. Va, muy bien. Sí, hasta aquí dudas, ¿no? no. Acuérdense que hoy solamente No. vamos a construir cosas, ¿no? No vamos a resolver derivadas porque eso lo vamos a hacer mañana, tal vez. Ok, muy bien. Entonces, pues, de tarea moral. No, sí, vamos a dejarlo como tarea. Tarea real. Pues van a encontrar la regla del cociente, ¿no? Y la regla del cociente básicamente es muy parecida. O sea, lo pueden hacer muy parecido a esto. ¿Ok? Ok. Sí. Entonces, por ahí se los voy a poner en la tarea para que ustedes lo intenten. Y sí se puede llegar. Nada más tienen que ser cuidadosos con el algebrita que hagan, ¿va? Bueno, vamos a encontrar ahora la derivada de esta función, ¿va? Entonces, f de x más h, pues sería seno de x más h. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Ujú. Entonces, a ver, su derivada va a ser igual a ¿qué? Límite cuando h tiende a 0 de seno de x más h menos seno de x. ¿Están de acuerdo? Sí. Entre h. Ahí está. Pues hasta ahí creo que todos sabemos qué onda, ¿no? Pero se nos indetermina, ¿están de acuerdo? Porque cuando h tiende a 0 me quedaría seno de x menos seno de x 0 entre 0. ¿Qué puedo hacer para que dejen de determinarse? ¿Qué se les ocurre?
sumarle una X a separarlas y sumarle una X para que sea el mismo argumento. O sea, No te entendí. Otra vez. separar eso, o sea, seno de X más H sobre H menos seno de X sobre H, pero al otro le podemos sumar una X. O sea, para que quede como un 1. Pero, ¿cómo? A ver, ¿tú dices esto? Déjame lo escribo. Dices límite cuando h tiende a 0 de seno de x más h sobre h. Sí, Menos límite cuando h tiende a 0 de seno de x sobre h. ¿Así? sí. Y luego, No sé, se podría sumar sumar una X al seno de X más H, o sea, para que fuera el ¿qué? mismo Puedes argumento. multiplicar por ¿Así? uno, ¿sí, no? Ajá. Pero arriba, Pero si le sumas arriba, entonces ya no lo puedes simplificar. pero separarlo. ¿Cómo? ¿No sería más bien multiplicarlo por un 1 al seno de x sobre h para que no afecte a A la ver, otra parte? esta opción que me dijo Jime, yo no la veo factible porque si le sumo un x más h, no es lo mismo que multiplicar por 1, ¿eh? No. De hecho, no es válido, yo diría, porque le estás sumando 1 a la expresión. Ahora, acá si lo multiplico por x entre x, Ay, sí. ajá, Ajá. ahí sí, ¿no? Sí. Ahí sí, esto podemos decir que me quedaría el límite cuando h tiende a... Ah, pero a ver, o sea, aquí ni tiene sentido, ¿no? Porque vean que estamos hablando de h y no de x. No se aplicaba una identidad. Exacto, más bien va por ahí, ¿no? Porque esto que estábamos haciendo aquí no tenía mucho sentido porque el límite es con respecto a h y no con respecto a x, ¿ok? Hay que tener cuidado con eso. ¿Qué identidad nos sirve? Creo que era... Espera, es que sí me acordaba, porque ya lo había hecho alguna vez. A ver, vean ¿cuál es el seno que digamos está extraño, ¿no? ¿No? Este es el que causa como un poco de conflicto. Entonces tendría que pensar en una identidad que tenga que ver con la suma de ángulos, ¿están de acuerdo? Porque ahí dentro del argumento de seno tengo una suma x más h. Entonces, busquen, ¿no? Por ejemplo, esta identidad. ¿Eso aquí es igual? Es seno de A. Bueno, es que tengo Seno de como alfa alter. más A ver, por seno de coseno de alfa beta, por ¿no? coseno de beta. Sí. Ajá. Más el coseno de... Más ¿Es más o menos? Es más. es más. ¿Seguros? Sí. Seno de beta. Coseno de alfa. Ok, ahí está. Entonces podemos cambiarlo, ¿no? Vamos Sí. a reescribir. Límite cuando h tiende a 0, ¿sí? De, ¿qué sería? Seno de x por el coseno de h, ¿están de acuerdo? Más seno de h por el coseno de x, ¿sí? Y todo esto menos seno de x. Ahí está. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Muy bien. ¿Qué más puedo hacer? Mm, O sea, ¿qué se les ocurre hacer ahora? ¿Podemos factorizar la h? Podemos factorizar la h. ¿De dónde?
No se puede factorizar, ¿no? Porque las h's de arriba Ángulos. están, exacto, son ángulos. Mm, Sumar ceros, tal vez. No, a ver, piensen en estos dos que están aquí. Ahí, ¿qué es lo que podría factorizar? ¿Un ah, seno? El seno. El seno, ¿no? Entonces vamos a ver. Quedaría seno de x por coseno de h menos 1. ¿Están de acuerdo? Ujú. sí. Y eso más seno de h por coseno de x. Y esto sobre h. Ajá. ¿Se les ocurriría, por ejemplo, separar en dos límites? Ujú. A ver, vamos a ver. Límite cuando h tiende a 0. Me va a quedar, el primer límite sería seno de x por coseno de h más menos 1 entre h. ¿Están de acuerdo? Más límite cuando h tiende a 0 de seno de h por coseno de x entre h. ¿Sí? Vean que este de acá ya está resuelto, ¿no? Porque seno de h entre h es 1. ¿Están de acuerdo? Cuando h tiende a 0. Entonces, este límite de aquí, de este de aquí ya da coseno de x. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Ahora vamos a resolver el de la izquierda, que es el que nos falta por resolver. ¿Qué debemos de hacer con el límite a la izquierda? Vamos a ponerlo con otro color. Límite cuando h tiende a 0 de... Aquí me faltó una x, ¿no? Ahí está, seno de x. Seno de x por coseno de h menos 1 sobre h. ¿Qué puedo hacer de esa cosa? De cosas que ya hemos visto. Pues abajo, o sea, podría multiplicarlo por un 1, ¿no? Para que me quede... Exacto, ¿cuál sería el 1? mm, El conjugado, ¿no? bueno, no había pensado en eso, pero... ¿No? Acuérdense que siempre que tengan cosenos, coseno menos 1 o 1 menos coseno, como que ya deben de tener ese feeling de multiplicarlo por el conjugado para encontrar el seno cuadrado, ¿no? Que es algo que me sirve. A ver, entonces me quedaría límite cuando h tiende a 0 de, quedaría arriba, seno de x por coseno cuadrado de h menos 1. ¿Están de acuerdo? Y abajo me quedaría h por coseno de h más 1. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con eso? ¿O no? Sí. Sí. Ok, a ver. Y esto, o sea, este pedazo de aquí, voy a poner con verdecito. ¿Eso a qué es igual? ¿A qué lo puedo cambiar? Seno cuadrado. ¿Cuál? Seno Cuadrado. cuadrado. Ojo, ¿eh? No es seno cuadrado. ¿Cuadrado de h? Seno cuadrado Ot- de x. Bueno, No, de x no. De h, ¿no? Pero es seno cuadrado de x, de h, perdón. O menos seno. Menos seno. Menos seno, ¿no? Sí. Entonces sería menos seno cuadrado de h sobre ahí está, muy bien. ¿Qué más? ¿Por qué menos? Porque Dímelo es tú. 1 menos coseno cuadrado, eso es seno cuadrado. Entonces es A ver, la identidad es así, ¿no? Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. ¿Están de acuerdo? Ujú. Yo necesito que este 1 se vaya para acá para que me quede coseno cuadrado menos 1. Y entonces este seno que está positivo pasaría negativo del otro lado. ¿Están de acuerdo? Entonces por eso me queda menos seno cuadrado. Por eso yo les decía con cuidado, ¿no?
este límite, vean que ya lo puedo separar, ¿no? Como límite, cuando h tiende a 0, de lo que no me interesa, que sería seno de x, ese no me causa ruido, y el de abajo, que sería coseno de h más 1, ¿no? Ese límite valdría seno de x, ¿no? Como tal. Y eso lo tengo que multiplicar por lo que sí me hace ruido, que sería menos seno cuadrado de h entre h, ¿están de acuerdo? ¿Sí? ¿Ven cómo separé los límites? ¿O alguien ya no me siguió aquí? Pero el primero no es seno Sí, sobre 2, ¿no? porque sí, sobre 2. Sí, Sí. seno sobre 2. Estoy de acuerdo. Perdón. Ajá, y el siguiente, Mm, al siguiente le falta algo, ¿no? Para que se multiplicarlo por cumpla h. h entre h, ¿están de acuerdo? Ajá, para que te dé h cuadrado. De esta forma, ¿qué me queda? Ah, Me queda que asociar esto, ¿no? Con esta h y esta h, ya me daría 1, ¿están de acuerdo? sí. O sea, ya no se me indetermina. Entonces me quedaría lo siguiente, fíjense, me quedaría. O sea, todo esto va a ser igual, vamos a ponerlo aquí. Todo esto va a ser igual a seno de x entre 2, que ya vimos que eso es lo que vale el primer límite, Ujú. por el límite cuando h tiende a 0 de menos h, ¿están de acuerdo? Que es lo único que me sobró. Y todo eso sería 0, ¿no? Y es exactamente. Y como este límite de aquí, ¿no? Este vale 0, 0 por lo que sea, es 0. Entonces ya resolvimos la parte naranja, ¿no? Que fue la que más pedo nos dio. Nos regresamos acá. Acuérdense que la parte naranja era este límite, ¿no? Vamos a ponerlo con naranjita para esto. Todo esto fue todo lo naranja que resolvimos aquí abajo. Entonces llegamos a la conclusión de que esto vale 0. ¿Están de acuerdo? Entonces ahora sí, la derivada nos quedaría solamente El 0 coseno. más coseno, ¿están de acuerdo? Ujú. Entonces, coseno. Y listo, ¿no? Eso es algo que ya sabíamos, que la derivada de seno es coseno. Pero vean lo que implicó probar eso, ¿no? O sea, no fue tan simple. ¿Sí? ¿Para todos fue claro esto? Y si no fue Sí. claro, pues lo van a aclarar con la tarea, porque ustedes van a encontrar la derivada del coseno, ¿no? Les voy a dejar nada más 3 ejercicios para que hagan con respecto a esto. Fíjense, les voy a dejar que encuentren la regla del cociente que ya vimos. Bueno, que básicamente se encuentra de la misma forma. Van a encontrar la derivada de coseno y van a encontrar la derivada de tangente, de esas 3. ¿Va? Para que se entretengan un rato probando cositas. Nada más 3. Ok. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? ¿Todo bien? Yo les dije que este curso iba a ser más constructivo y demostrativo. A ver, ya ustedes ahorita hagan este, ¿va? Está facilito. Encuentren la derivada de la raíz de x. Ya, ¿Qué? ¿Ya? según yo ya. 1 sobre 2 raíz de x. ¿Pero lo hiciste cómo?
Pues poniendo que X a la 1/2. No, no manches, si estamos usando el concepto de límite, Ok. Am, ni que fuéramos de administración, ¿o qué te pasa? Está bien. O biólogos, o químicos, ¿no? También los químicos, así de, ay, pues es que así es la fórmula. Oye, Raúl, Mande. ¿qué diferencias hay entre matemáticas aplicadas en la UNAM y en la UAM? O sea, como, Pues no hay mucha diferencia. ¿qué enfoque le dan? O sea, El enfoque de la UNAM es mucho más teórico. Y mucho más teórico y en computación, yo diría. mm, Y siento que el plan de estudios de la UNAM no está tan actualizado, o sea, no está medio rancio, yo diría. Pero básicamente un matemático aplicado es un matemático con conocimientos en programación. Entonces, lo que hace un matemático aplicado es toda esa parte teórica, ¿no? Constructiva de matemáticas, que la formación es bastante formal y seria. Ahora, pues ahora haz programas que te ayuden a resolver problemas, ¿no? Problemas físicos, biológicos, químicos, sociales, cualquier modelo que tú puedas construir, lo puedes llevar a la parte de la programación y eso es bastante útil, ¿no? Y en la UAM, pues sí le dan como un enfoque más interdisciplinario, o sea, en la UAM te puedes especializar en economía, te puedes especializar en física cuántica, te puedes especializar en sistemas no lineales, que los sistemas no lineales básicamente son los sistemas biológicos, químicos, todos esos sistemas que no dependen de una sola variable ni que funcionen linealmente, ¿no? Que, por ejemplo, geológicos, climatológicos, no sé, todos esos sistemas. Y otro que te puedes especializar es en compu también, o sea, hacerte como más cabrón en computación, en programación, en todas esas cosas. Está muy chido, está muy interesante, la verdad. O sea, es como realmente aplicar las mates a algo mucho más serio, ¿no? A las ciencias, yo diría. Pero en la UAM está más, de hecho, cada 2 o 3 años actualizan el plan de estudios. Entonces, eso lo hace, pues, estar más a la, más no sé, vanguardista. sí, a la vanguardia, yo diría, ¿no? Y justo hace 2 años o hace 3 años, no me acuerdo, pero tiene poquito, le dieron a la carrera pues la insignia esta de ser una carrera como internacional. No me acuerdo cómo se llama esa insignia, pero es como la insignia que le dan a las carreras para que tenga validez en todo el mundo, ¿sabes? O sea, por ejemplo, si tú estudias derecho aquí en México, no puedes ejercer derecho en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Pero si estudias matemáticas aquí en México, sí puedes ejercer como matemático en otras partes del mundo. Esa insignia es la que le acaban de dar. Y eso es algo bien, bien importante. Mande, Tengo una duda. dime. Bueno, la fórmula nos dice que tenemos que restarle a f de x más h menos f de x F sobre de h. X. Ajá. Entonces, bueno, tenemos aquí una raíz de O sea, x. te quedaría una cosa así, ¿no? Límite cuando h tiende a 0 de la raíz de x más h, ¿estás de acuerdo? Ah, ok. Menos la raíz de x sobre h, ¿no? Entonces tendríamos que Pero resolver ese es que límite. yo pensé que era raíz de x y aparte más h, entonces no sabía No, ni. no, no. Pero no, Porque ya. lo que estás haciendo es evaluar, acuérdate, la función en x más h. Ah, ok. Y eso implica que donde vaya la variable, pues ahí le pongo el x más h. Va. Entonces, justamente aquí tendrían que resolver el límite como de la forma con los radicales, ¿no? Que acuérdense que cuando teníamos, exacto,
Por eso les decía que estaba sencillo, ¿no? Porque aquí lo único que tenemos que hacer es multiplicar esta expresión por el conjugado, ¿no? De los radicales, que sería x, raíz de x más h más raíz de x, ¿no? Sobre lo mismo. Ahí está. De esa forma, quedaría límite cuando h tiende a 0. ¿Y arriba qué quedaría? Quedaría x más h menos h. Menos x, ¿no? Perdón, menos x, sí. Y abajo quedaría h por la raíz. Que muy feo. La raíz de x más h más la raíz de x, ¿no? Así. Ajá. Y vean que arriba queda x menos x, 0, ¿no? Pero- O sea, aquí se cancelan. Y solamente me queda una h, entonces la h también la puedo simplificar con la h de abajo, ¿no? Entonces ya me quedaría que la derivada es igual al límite cuando h tiende a 0 de de 1 sobre 1, exacto, sobre la raíz de x más h más h. más la raíz de x. Y cuando h tiende a 0, esta h se hace 0, ¿no? ¿Sí? Ujú. Entonces solamente queda 1 sobre raíz de x más raíz de x. ¿Están de acuerdo? O sea, 1 sobre 2 veces la raíz de x. Y sí, justamente como ya había dicho Jimmy, pues esa es la derivada, ¿no? Pero pues el chiste era hacer todo esto. F, entonces si f de x, ¿no? Es raíz de x, entonces f' de x es 1 sobre 2 raíz de x. ¿Vale? Va.